Hola amigos de Biblia versus Religión. ¿Cuáles son los dos primeros textos donde la cristiandad miente en favor de la Trinidad? Si le interesa saber la respuesta a esta pregunta, acompáñenos. Las dos primeras mentiras en favor de la Trinidad las encontramos en esta Biblia y también en otras muchas obras de referencia de la cristiandad. Aquí les traigo esta Biblia de estudio, Gracia y Verdad, que va a traer interesantemente una revisión del texto de la Biblia de las Américas, NBLA, Nueva Biblia de las Américas. En el comentario a los dos primeros versículos del capítulo 1 de Génesis va a decir esta Biblia: cuando el Creador se deleita en lo que ha hecho, la presencia del Espíritu de Dios en el principio, la centralidad de la palabra hablada y el uso del plural divino antes de la creación de la humanidad señalan la obra de un Dios trino. Noten en un pequeño párrafo dos cuestiones. La primera, que analizaremos como segunda, que el Espíritu de Dios ya aquí se refiere al Dios trino. Y la segunda tiene que ver con lo que este comentarista llama el plural divino. Es un plural que señala a el Dios trino. ¿Será verdad esto? ¿Podremos demostrar contundentemente que esto es una mentira? Antes de responder a esta pregunta, recuerde suscribirse y apoyarme mediante su like, porque así el algoritmo de YouTube recomendará más este video. ¿Significa la palabra Dios en Génesis 1:1 un plural que evoque la Trinidad? Veamos qué nos tiene que decir este diccionario trinitario. Debo decirlo, la editorial es Caribe, luego es publicado por Editorial Nelson en una edición más moderna. Esta creo que es mucho más bonita. Y va a decir: el nombre El Elohim, traducido en nuestras versiones a veces por Dios y otras por Señor, viene de una raíz que significa poder y se refiere a todo lo divino. A veces se combina con otras palabras. Por ejemplo, Génesis 28:19, 33:20. Se usa el plural Elohim para referirse al Dios de Israel, no por resabios politeístas, como pretenden algunos, ni en directa referencia a la Trinidad, como dicen otros, sino para intensificar o reforzar la idea expresada, la plenitud de Dios. No como una referencia a la Trinidad, como dicen otros. Aquí alguien está mintiendo. O los trinitarios que hicieron la Biblia de estudio, Gracia y Verdad, y otras muchas que usted puede encontrar en el mundo protestante, que repiten esta falacia. O está mintiendo el diccionario de la Biblia de la editorial Caribe o editorial Nelson. ¿Qué nos dice esta Biblia tan popular hoy, la de estudio teológico? Biblia de estudio teológico. Bueno, esta Biblia, que tiene como texto base la Reina Valera 1960, va a decir contundentemente: creó Dios. Aunque la palabra hebrea para Dios, Elohim, es un plural posiblemente majestático, es decir, de excelencia y majestad, el verbo crear es singular, lo que indica que se concibe a Dios como un único ser. Finalmente va a decir: Génesis adopta una perspectiva consistentemente monoteísta. Pero si no es un plural referente al Dios trino, entonces les han mentido. No tiene otra lectura.
Y esta idea ya es bastante vieja. Es una de las falacias más grandes. La encontré en la Biblia de Voltaire. Veamos cómo lee la traducción de Génesis 1:1 en la versión hecha por este famoso pensador Voltaire. En el comienzo los dioses hicieron. Sin embargo, en ninguna traducción de la cristiandad se atreven a tanto. No ponen dioses. ¿Por qué? ¿Por qué dice la Biblia de Estudio Gracia y Verdad el plural divino? Porque si ponen dioses, les estarían diciendo a la cara de que están enseñando politeísmo, no monoteísmo. Y esto es grave. Y es una mentira descarada, porque cuando usted va al resto del Antiguo Testamento, va a encontrar la misma palabra Elohim, esa que dicen que es un plural que evoca la Trinidad, para referirse a dioses falsos, que no eran triadas de dioses. Por ejemplo, Dagón se le llama también Elohim. Por lo tanto, repito, es una mentira demostrable, es una falacia evidente que con la propia literatura trinitaria se desenmascara. Vayamos ahora a la segunda manipulación, y es la que menciona la Biblia de Estudio Gracia y Verdad con respecto al Espíritu de Dios. Y aquí ellos lo presentan como una persona. En videos anteriores, para no repetirme, hemos visto cómo varios eruditos, por ejemplo, el comentario bíblico San Jerónimo, el diccionario de la Biblia de la editorial Herder, van a decir contundentemente de que la palabra espíritu significa viento, soplo, fuerza. La Biblia de Estudio Latinoamérica dice, al igual que los testigos de Jehová en la traducción del Nuevo Mundo, y lo va a decir en los apéndices que se encuentran al principio, fuerza activa. Lo tengo en un video. Fuerza activa. Esa era la concepción que se tenía en el judaísmo antiguo cuando era pueblo de Dios sobre el Espíritu de Jehová. Era una fuerza, no una persona. Pero aquí hoy les traigo una sorpresa. Además de las obras que les he mencionado y que no voy a poner porque sería hacer muy largo este video, pueden buscarlas en la lista de reproducción Trinidad y van a encontrar diferentes videos sobre el tema con las obras muy bien citadas. Bueno, aquí les traigo una sorpresa. Este libro católico por la editorial Verbo Divino, Biblia y Palabra de Dios, una introducción al estudio de la Biblia. Es una colección de varios tomos. Esta va a hablar sobre el texto bíblico y la historia del canon. No obstante, dirá algo para mí interesantísimo. En la concepción veterotestamentaria, la Ruá es el hálito y el viento de Yahvé, la dinamis y la fuerza del Altísimo, que realizaba y llevaba a término los deseos y preceptos que se manifestaban y expresaban por su dabar, su palabra. Pero aquí no termina todo, y notaron cómo llama fuerza al Espíritu. Esto que les acabo de leer está en la página 36. Si nos movemos a la página 41, vamos a encontrar lo siguiente, la creación. En el capítulo 1 del Génesis, la creación se atribuye a la obra conjunta de la palabra y del Espíritu. En el comienzo se agitaba el soplo de Dios sobre el caos como una fuerza divina, poderosa para realizar la obra de la creación, como una fuerza divina. Por lo tanto, no es un disparate cuando leemos en la traducción del Nuevo Mundo, fuerza activa de Dios, no es un invento de los testigos de Jehová. Dejen de mentir descaradamente. ¿Por qué no les dicen a su feligresía
que Biblias como la de la editorial Herder, esta que ven acá, no dice espíritu, que no está mal traducir espíritu, pero el significado es el que han cambiado los trinitarios a su conveniencia. Esta Biblia dice hálito de Dios. The New Jerusalem Bible, esta que ven acá, va a decir viento divino. La Reina Valera 95, ¿qué dice? Espíritu en minúscula. De hecho, hubo una discusión fuerte, y esto lo he dicho en otros videos, cuando se hizo la nueva versión internacional. La edición en español trajo mucha polémica porque un grupo de eruditos querían poner espíritu en minúscula. Al final se impuso la teología por encima. Esto no me lo invento yo. Aquí lo tienen. No querían muy frecuentemente usar la palabra espíritu con mayúscula. La pregunta es, ¿por qué recientemente algunos eruditos están colocando hálito, viento divino? ¿Por qué en la Biblia Latinoamérica, en los apéndices, se le llama al espíritu fuerza activa? ¿Por qué este cambio en la Reina Valera 95? Espíritu en minúscula. En la Biblia versión popular Dios habla hoy, espíritu en minúscula. Si es la tercera persona de la Trinidad. Alguien les está mintiendo. Estas obras no me las inventé yo, no las escribí yo, no son editadas por la Watchtower ni nada por el estilo. Pidan explicaciones a estas editoriales. Pidan explicaciones a estos eruditos, no a mí. Bueno, pueden escribir, pueden comentar, dar su opinión. Faltaría más. Saben que siempre respeto todas las opiniones, siempre que se hagan con educación. Pero es una realidad, o una cosa o la otra. O la palabra Dios evoca la Trinidad, o es un plural majestático. El diccionario de la Biblia de la editorial Nelson, anterior, editorial Caribe, lo dice contundentemente. No es una referencia a la Trinidad. Toma. No fui yo. Fueron sus propios hermanos. Estos con los cuales usted no se escandaliza. Pero cuando recibe una atalaya o una despertar por parte de un testigo, cuidado, anatema. Conozca primero su literatura, las controversias que hay entre ustedes que nunca se ponen de acuerdo, antes de mirar la paja en el ojo ajeno. Esto es, mis amigos, Biblia versus religión.